First, invadimos Irak y ocurren 300.000 muertos. Then, contemplamos la guerra de Gaza y de Ucrania. Nos conmueven algunas fotos con el dolor irreparable de las víctimas, pero ¿conocemos las cifras del negocio de la guerra? Veámoslas. Lo habréis visto en las últimas semanas, desde hace ya más de un mes, pero especialmente en las últimas semanas, que distintas autoridades europeas, políticas, están diciéndonos que Europa tiene que gastar más dinero en armas, en defensa, que tiene que invertir más en su seguridad. Evidentemente la vieja política siempre emplea palabras más bonitas, pero el resumen básicamente es: gastamos poco en defensa, hay que gastar más. Y esto nos lo dicen los políticos de la derecha y de la izquierda. Se lo hemos oído a von der Leyen muchas veces, de la derecha alemana, pero se lo oímos a Borrell, de la izquierda española. Se lo oímos también, curiosamente, a Macron, que podríamos definirle como el centro o la nueva política francesa. Y aquí en España nuestra ínclita ministra de Defensa hablando constantemente de que hay que gastar más. Aquí, en política, filosofía y economía, como sabéis, nos basamos en datos y en hechos, en números siempre que sea posible. Y a partir de ahí intentamos aplicar la razón. Y os podemos decir con toda tranquilidad y seguridad que estas frases de los políticos europeos son una gran mentira, una enorme manipulación. Y vais a ver con números dos cosas. La primera, la gran mentira, porque Europa no necesita invertir más. Europa invierte en defensa muchísimo más, pero muchísimo más que Rusia, que sería el enemigo, ¿no?, de Europa, ahora que estamos en guerra en Ucrania. Vamos a ver los datos. La realidad es que se oyen tambores de guerra. Es verdad que en Europa desde hace ya 2 años Rusia ha invadido una parte del territorio de Ucrania. Anteriormente ya se había quedado con Crimea. Crimea es otro tema, porque Crimea siempre fue parte de Rusia hasta que se la regaló Khrushchev a los ucranianos. Khrushchev era ucraniano. Pero es verdad que Rusia ha invadido una parte importante de Ucrania. Es verdad que estamos viendo un conflicto bélico muy agresivo, demoledor en Gaza. Y no hace tanto tuvimos una guerra bastante atroz a nivel de pérdidas humanas en Irak, y vamos a hablar también de ella. Pero vuelvo a Europa y nos vamos a centrar en Ucrania. Es evidente que existe la Unión Europea y otros países que no estaban en la OTAN y que ahora ya han pedido entrar en la OTAN, como Finlandia, que ya ha entrado, Suecia, que está entrando. Es decir, toda Europa occidental está unida militarmente, no nos vamos a atacar entre nosotros. Por tanto, el único teórico enemigo sería Rusia. Bien, vamos a ver las cifras de lo que se gasta en defensa cada país. Es lo bonito de hoy en día, tenemos todos los datos y además instituciones absolutamente prestigiosas. Podéis consultarlas. Aquí os coloco quizá el mejor estudio objetivo, que es SIPRI, que es el Instituto de Estocolmo de Investigación por la Paz, sus siglas en inglés. Y los datos son muy contrastables porque además todos los países prácticamente son democracias, los datos de lo que invierten en defensa son públicos, están en Internet y cualquier ciudadano los puede consultar. Fijaros en la tabla. 3 mensajes fundamentales me gustaría compartir con vosotros. El primero, el gran inversor en defensa es Estados Unidos. Esto no nos sorprende, pero quizá lo que no sepáis es que el gasto en defensa de los norteamericanos equivale al de los 10 siguientes países de la tabla juntos. Repito, lo que se gasta cada año en defensa a Estados Unidos equivale a la suma de los 10 siguientes países de la tabla, es decir, hasta el país número 11, sin contar a Estados Unidos, del 2 al 11 se gastan lo mismo que Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos, mutatis mutandis, él solito podría pelearse en igualdad con los 10 siguientes países de la tabla. El número 2 es China, esto no se extraña, que se gasta bastante menos que Estados Unidos. Aquí veis el dato, nos llega a 300 billones. Aquí preferimos hablar de billones en el sentido anglosajón, que son miles de millones, porque si no es un lío la nomenclatura. O sea que 1 billón
anglosajón equivale a 1.000 millones de los nuestros en España, o 1 trillón anglosajón equivale a 1 billón nuestro, 12 ceros. Por tanto, Estados Unidos no llega al trillón, se gasta 916 billones, y la suma de los siguientes 10 países, el número 11 es Corea del Sur, suman prácticamente 920 billones. 920 Estados Unidos, 920 algo más, los 10 siguientes países. Por tanto, Europa no tiene ningún peligro, estamos protegidos, estamos en la OTAN junto con Estados Unidos y sumamos, o sea, nadie nos puede hacer daño en un conflicto bélico real. A partir de ahí alguien podría decir, bueno, pero no podemos depender siempre de los Estados Unidos. Esto es un debate largo, no vamos a entrar aquí. Bien, vamos a imaginarnos por un momento que no podemos contar con el tío Sam, con el gran hermano, con los americanos, y que tenemos que defendernos solitos, cosa que no va a ocurrir, pero vamos a imaginárnoslo por un momento, vamos a hacer un ejercicio de reducción al absurdo y pensemos, Estados Unidos se olvida de Europa y tenemos que defendernos solo frente a la amenaza rusa. Bien, los rusos se gastan en defensa 109 billones. 109 billones los rusos. Es que Reino Unido y Francia juntos, solo esos dos países, se gastan 136 billones. Son dos países que tienen armamento nuclear. Pero es que si nos olvidamos incluso de los ingleses, de los británicos, y decimos, bueno, cuidado que esos son de las islas, siempre han querido enredar en Europa, vamos a no contar con los británicos. Lo cual también sería absurdo, porque en un conflicto Rusia-Europa, evidentemente, los británicos estarán siempre del lado de Europa, como están ahora con Ucrania, y han estado en cualquier otro problema. Nos olvidamos de los británicos. Solo el presupuesto de defensa de Alemania y de Francia suma 128 billones, más que el de Rusia solo, con dos países de Europa. Si a esto le sumáis Suecia, Holanda, Italia, España, evidentemente tenemos muchísimo más potencial que los rusos. Por tanto, no os creáis las mentiras de los viejos políticos. Lo hacen por dinero, lo hacen por pasta, lo hacen por presiones del lobby militar. Esto no lo digo yo, ni lo dicen los rojos. Esto lo dijo un general de 5 estrellas, no hay más generales más altos en Estados Unidos, que se llamaba Eisenhower, que es el que comandó todas las tropas aliadas en Europa y que después llegó a ser presidente de Estados Unidos. Aquí tenéis la cita de Eisenhower, ¿no? Él avisaba contra el peligro que tenía de manipulación y de influencia del lobby, que él le llamaba el complejo militar industrial norteamericano. Resumen, una gran mentira que necesitamos gastarnos más dinero. Otra cosa es que habrá que coordinar esos gastos, que los armamentos sean compatibles, que los cañones de los alemanes tengan el mismo diámetro que de los franceses, de forma que los misiles o los obuses que van en los cañones sean compatibles, etcétera, etcétera. La compatibilidad del armamento. Pero eso es un tema de estándares y es un tema muy sencillo de resolver. La guerra, las armas, cuando se utilizan, evidentemente causan mucho dolor, mucha muerte, mucha destrucción. Hace poco se ha dado el premio a la mejor fotografía del año, esta que os he puesto en la introducción y que vuelvo a poner aquí, que es una mujer palestina que está llorando, muerta de dolor, junto al cadáver de una familiar suya. Esta foto la ha hecho un reportero de Reuters que se llama Mohamed Salem. La mujer que llora tiene nombre, se llama Imas Abu Mamar, y la muerta, que es una niña, también tiene nombre, se llama Sally, y murió en un bombardeo israelí donde murió no solo ella, sino su madre y su hermana. Detrás de esa foto, por tanto, hay 3 muertos, Sally, su madre y su hermana. Pero es que en este canal intentamos hacer números, mezclamos con la economía, y estamos viendo cuántos muertos ha habido hasta ahora en Gaza y cuánto dinero se ha gastado Israel en la guerra de Gaza. Y con la información disponible, que es bastante fiable, salen, y vamos a hacer números redondos, y este dato, sentaros, los que estéis de pie, o agarraros, los machos, cada muerto, o detrás de cada muerto, hay un gasto militar de $2 millones, aproximadamente. Cada muerto, esta niña que está aquí muerta, su hermana,
su madre 3 muertos, alguien ha facturado a alguien 6 millones de euros en armamentos, en soldados, en chalecos, en misiles. Esto sin contar la reconstrucción que tendrá que hacerse en Gaza después de terminar de dejarla plana. Hoy o ayer decía Borrell que la destrucción que hay en Gaza de las ciudades está siendo superior a cómo quedaron las ciudades alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los que tenéis cierta edad recordáis que prácticamente no quedó un muro en pie, en Berlín no quedó un muro en pie, o en Dresde, etc. La guerra convencional es un negocio enorme. Y digo convencional, es decir, con armamento tradicional, que es muy caro, con mucha gente en el terreno, con muchas bombas, etc. Porque una guerra no convencional, atómica, ya os daré los números, es un negocio muy pequeñito. El negocio está en muchas armas, mucho tiempo. Como os digo, 2 millones por muerto. Puede ser más. Hemos hecho en el canal números con 3 guerras. Con la guerra de Irak, donde hay bastante información disponible, además ya ha pasado tiempo. Con la guerra de Gaza, que está en marcha, donde la información va cambiando. Y con la guerra de Ucrania, que también está en marcha y la información va cambiando y además no es tan transparente. En el caso de Ucrania no sabemos cuántos muertos rusos ha habido. Sabemos que es una guerra muy desgaste, que está muriendo mucho ucraniano y muchos rusos. Veamos los números rápidamente. Guerra de Irak. Se ha calculado que los muertos en Irak, después de los años de conflicto, han sido unos 300.000 muertos. ¿Cuánto le ha costado, cuánto se ha gastado Estados Unidos en esta guerra? Incluyendo todos los costes, los directos militares, pero también los costes deducidos o como consecuencia, es decir, las indemnizaciones que tienen que pagar a sus familias por cada soldado muerto, los costes a los veteranos heridos de guerra, lisiados, las pensiones, los seguros, incluso el coste financiero de la deuda. Hay cálculos que llegan a decir que Estados Unidos se ha gastado 3 trillones de dólares, repito, trillones de los anglosajones, para que os hagáis una idea, como 2 veces el PIB de España, 3 trillones en esa guerra. Otros cálculos un poquito más conservadores dicen que han sido 2 trillones. Tanto nos da. Quedaros con este dato. Detrás de cada muerto en Irak, 7 millones o 10 de dólares de facturación, de negocio, con los márgenes correspondientes y el beneficio correspondiente para quien sea. La guerra de Gaza. Esta nos pilla más cerca. Esta es la foto terrible que ha captado ese periodista de Reuters y que ha sido premio de World Press Photo, ¿no? La guerra de Gaza se calcula que van unos 35.000 muertos. De esto sí que nos van dando datos casi a diario. Y también nos han llegado datos de cuánto ha invertido hasta la fecha Israel en esta guerra. Se calcula que son unos 60 billones, algo más de 60 billones, y son datos de hace más de una semana. 35.000 muertos, 60 y pico mil, 70.000 millones de dólares, o billones en el sentido anglosajón, 2 millones por muerto. Detrás de cada muerto en Gaza, aquí veis las fotos de las ciudades destruidas, no he querido poneros fotos de muertos, pero os imagináis, detrás de cada muerto, alguien ha facturado a alguien 2 millones de euros. Eso es Gaza, que nos pilla algo más cerca que Irak. Pero si nos vamos ya a Ucrania, que nos pilla cerquísimo, esto ya es Europa, pues los números en Ucrania son menos claros. Se habla de que van ya 30.000 civiles ucranianos muertos, no sabemos cuántos militares, podemos pensar que bastantes más, 50.000, 60.000 en total entre militares y civiles ucranianos, y se habla también, este es un gran secreto, cuántos rusos han muerto. Rusia no da el número de muertos porque evidentemente supone un cierto fracaso de la política de Putin, incluso se ha negado a llamar a esto guerra, la ha llamado operación militar especial. Si me permitís la licencia, sumando números, vamos a decir 100.000 muertos en Ucrania, de un bando y de otro. Aquí el gasto ha sido menor, no es una guerra ya tan cara como fue la de Irak. La guerra de Ucrania es algo más convencional, hay mucho dron barato, drones turcos, drones chinos, etcétera, no son tan caros, y se calcula
que van unos 100 billones de gasto. Seguramente el gasto real será mayor, hay parte porque hay subvenciones, Europa está dando dinero, Estados Unidos. En estos 100 billones no están incluidos los 57.000 que ha aprobado hace horas, el Congreso americano. Por tanto, también haciendo números redondos, sale que como mínimo los muertos en Ucrania, por cada muerto hay alguien que le factura a alguien 2 millones de euros. Es decir, que una vida humana en un conflicto bélico convencional, con tanques, con rifles, con aviones, con bombas, con cañones, como mínimo, alguien está facturando 2 millones por cada muerto. Y en guerras más caras, más sofisticadas, más lejanas de tu territorio, se han llegado a gastar hasta 10 millones por muerto. ¿Os parecerá cínico? ¿Os parecerá duro? ¿Os parecerá populista? No lo sé. Pero lo que os he dado, número de muertos, gasto militar en ese conflicto de Irak, de Ucrania, de Gaza, son números reales, objetivos, irrefutables, son matemáticas. La guerra es un gran negocio. Viendo que no nos engañen los viejos políticos con su palabrería barata, tampoco en España. Además, en España nos cuesta mucho estos los números, ¿no? En general, nuestros políticos son abogados, periodistas, politólogos. Si os fijáis, el 90%, más del 80% son eso. Muy poquito ingeniero, muy poquito científico. Y no nos gustan los números. Pero los números son muy importantes, porque son objetivos, no tienen demagogia. Luego hay que interpretarlos y manejarlos y entenderlos, pero están ahí. Es verdad que España militarmente creo que podemos estar orgullosos. Nuestro gasto militar, nuestro presupuesto, somos el país número 17, o sea, está a nivel de PIB somos el país 15 del mundo, gasto militar el 17, es decir, estamos más o menos donde nos tocaría estar. Dedicamos de todo el gasto mundial que hay en armamento, España se gasta el 1%, o sea, supone el 1% de ese total. Supone el 1,5% de nuestro PIB. Es verdad que en Europa parece ser que había un cierto compromiso de que cada país tenía que invertir el 2%. En ese sentido sí es verdad que no cumplimos, pero hay otros países que se gastan más del 2%, sobre todo los países que tienen armamento nuclear, como Gran Bretaña y Francia. Es decir, que no nos engañen, que no nos engañen. Pensad, reflexionad y luego sacar vuestras conclusiones. Recordad, detrás de cada muerto, alguien le ha facturado a alguien 2 millones de dólares. Hasta el próximo episodio, librepensadores. Si os ha gustado, aquí está la dirección del canal en YouTube. Podéis suscribiros, darle al like, compartir con vuestros amigos, con vuestras redes y nos vemos.